Vamos rápidamente, ¿verdad?, a la palabra. Yo sé que el tiempo avanza. Hay algo que cuando tú y yo podemos entender acerca de la relación de las fiestas o por qué, cada una de las fiestas tú y yo podemos entender que apuntan directamente hacia nuestro Mesías, hacia Yeshua, hablando de nuestro Mesías. Cuando hablamos de Yeshua, estamos hablando de nuestro Redentor y de nuestro Salvador. Y cada una de esas fiestas apunta directamente hacia la venida o al retorno de su venida. Primer ciclo, o hablando del primer ciclo de las fiestas que ya tuvo su cumplimiento con la venida de nuestro Mesías, pero uno que está todavía pendiente, que será en su retorno cuando Él venga y cuando Él regrese. Pero algo que tú y yo podemos entender, muy en especial en Génesis, vemos primordialmente cómo el día, tú y yo tenemos comenzado. ¿Cuántos entendemos que la palabra en Levítico, vamos a Levítico capítulo 23, muy rapidito. Habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla y di a los hijos de Israel las fiestas de Yahweh, mis fiestas, que proclamarán ellos como santas convocaciones honestas. Trabajarás 6 días y el séptimo día será de reposo santo a Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: trabajarás solamente 6 días, no 6, no más de 6, no 7. Dice la palabra de Yahweh, dice: trabajarás 6 días y el séptimo día será de reposo a Yahweh. Ciertamente cuando el Padre establece algo es con un propósito. ¿Sabes tú que científicamente está comprobado que es necesario que el cuerpo del ser humano o el hombre tenga que guardar reposo, para que en ese reposo del cuerpo, de las células del hombre, las células del cuerpo humano puedan regenerarse, y en ese regenerarse las células, el cuerpo pueda estar nuevamente dispuesto para hacer la labor el día de mañana? La misma palabra tú y yo podemos entender que aún este cuerpo, si no lo cuidamos, la palabra dice que este cuerpo que tenemos se va desgastando. Si este cuerpo por sí solo, que es un cuerpo corruptible, por sí solo se va corrompiendo a la medida de los años, ¿cuánto más si tú y yo no cuidamos de nuestro cuerpo, que es templo del Ruach HaKodesh? ¿Cuántos entendemos eso? Por eso voltea con la persona que está a tu lado y dile: tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Por eso solamente tienes que trabajar 6 días. Amén, aleluya, ¿verdad? Gracias, Padre. Y si tú y yo vemos muy en especial, la palabra nos lo describe, el séptimo día que tú y yo tenemos para guardar del día de reposo. Dice: en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó de todas sus obras. Tú y yo podemos entender por qué se empieza desde del día viernes a la puesta del sol. Uno tuyo dice: pastor, bueno, ¿qué significativo tiene? Y esto lo hablo porque es muy importante que lo tuyo lo hacemos, y es importante que lo hagamos en nuestras casas. Yo sé que tú y yo podemos decir: ay, pastor, yo sé que si vamos a las escrituras o vamos directamente a indagar a la palabra, ¿verdad?, no nos habla en sí de un día que tenemos que encender nuestras velas en nuestras casas, que teníamos que ponernos alrededor de nuestra mesa, y que simplemente, ¿verdad?, yo empiezo el día de reposo porque es el día viernes y por eso me congrego. Pero como personas que tú y yo somos, como seres humanos, muchas veces es importante que a veces en nuestra rutina tiene que haber unas pautas, y en esas pautas pueda seguir algo más diferente. Si tú miras dentro de las escrituras, dentro de un servicio, ¿por qué tiene que haber alabanza? ¿Por qué tiene que haber adoración? Y luego, después de la alabanza, de la adoración, después tiene que haber un servicio de predicación. ¿Por qué no se comienza con la predicación y luego se hace? Porque muchas veces se comienzan o se hacen pautas en nuestras vidas para que entrando en la alabanza tú y yo podamos tener ese acercamiento delante del Padre, luego esa adoración de venir, exaltar nuestras vidas, de esa señal de rendición delante de Él, y una vez que nos rendimos, que venimos a Él con esa alabanza, con esa adoración delante del Padre, ahora sí podríamos decir, recibir la palabra que viene directamente del Padre, porque Él ha quitado muchas veces esa carga o ese corazón endurecido que muchas veces está en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Vienen y se marcan pautas. ¿Por qué establecer o por qué se hace el día de reposo? ¿Por qué el tener que encender las velas en nuestras casas? Porque es muy importante.
Porque como personas o seres humanos que tú y yo somos, y tú y yo como seres humanos muchas veces no marcamos y oponemos una pauta y de decir hasta este día, hasta esta hora, dejo de trabajar y reposo de mis obras, y así como dice la palabra, que este día lo santifico y lo pongo delante de Yahweh, me pongo alrededor de mi mesa, enciendo mis velas, oro, hago esa oración de agradecimiento del Padre por su bendición, por su provisión que trae a mi casa, a mi familia, que si ofendí a mi esposa es el buen tiempo en el que yo puedo acercarme a mi esposa y decirle, sabes una cosa, mi amor, perdóname porque en este día te hablé con palabras ásperas, o porque este día, verdad, te hablé de tal manera, sé que no lo debería de haber hecho. Si ofendimos a la vida de nuestros hijos, que dice la palabra que ofendemos en muchas maneras, y si lo hicimos, venir y acercarnos a nuestros hijos, decirles, sabes una cosa, hijo, perdóname porque te hablé de una manera que no debería, porque te hablé de una manera muy áspera, porque no me expresé como yo quería. Sé que no hay una justificación para ello y yo te pido que me perdones. Y de la misma manera la mujer le pide perdón a su esposo, y en ese pedir de perdón los unos a los otros, quien vienen a ser el reflejo de nuestras vidas, vienen a ser nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que nuestros hijos tengan ese corazón de poderse acercar y decir, ay, cuánto desearía que mi hijo se acercara a mí y dijera, papá, perdóname porque te hice esto, porque te grité, porque yo no sé, te levanté la mano, a veces cuando la relación está muy desquebrajada. Pero si nosotros como padres, que somos la escuela directa de ellos, no lo hacemos, ellos tampoco lo harán. ¿Cuántos lo entendemos? Porque ellos son el reflejo de lo que tú y yo somos. Tú y yo venimos a ser la escuela directa de lo que ellos tienen y lo que ellos reciben. Lo que ellos miran que nosotros hacemos y que nosotros somos es lo mismo que ellos harán, y es la misma manera que ellos actuarán, porque lo reciben directamente ¿de dónde? De las casas. ¿Nunca te has tocado que a veces la mamá, y muy inconscientemente a veces una madre puede decir, ay, bueno, mijo, es que eso es lo que te enseñan en la escuela? Alto, mamá. No es lo que te enseñan en la escuela directa proviene directamente de tu casa. Y si el hijo está de esa manera, es porque tú como padre o como padres no hemos sabido hacer la labor que nos corresponde para poderlos llevar por el camino que es adecuado. ¿Cuántos lo entendemos eso? Porque eso es una realidad. Porque la mayor parte del tiempo, ¿dónde la pasan? En la casa, en nuestros hogares. Que por 8 horas que la maestra pueda trabajar y hacer la labor con ellos, nunca será suficiente, porque al regresar a casa, te doy un ejemplo, la maestra puede decir, no, así no es. Y viene a casa y dice, no, así no. Ay, mamá, ándale ya, Amber, ya. Ya, con tal de que se salga ahí, ya. Y ya la disciplina ya se perdió, porque no hubo ni una. Y regresa a la escuela y piensa que puede ser de la misma manera como es en casa. Y no es de esa manera. Tiene que haber disciplina en nuestras casas y en nuestros hogares. No es parte de ello, vamos a brincar a lo que es la fiesta. Pero dice, 6 días se trabajará y será el 7º día completo de reposo a Yahweh. La palabra en el libro de Génesis dice que Él estableció las luminarias en estaciones. Dice la palabra, si puedes leer rápidamente, Génesis capítulo 1, versículo 14. Luego dijo Elohim, haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, para los días y para los años. La palabra estaciones, si tú y yo vamos directamente al contexto hebreo o a la palabra hebrea de estaciones, significaría moed, y sirvan para moed. La misma palabra que se utiliza para las fiestas. Vamos, si tú lees el Levítico, dice, las fiestas señaladas que ustedes establecerán como santas convocaciones son estas. Y empieza a dar Yahweh toda la lista. Dice, ¿cuál es la primera fiesta de ello? ¿Quién sabe cuál es la primera fiesta establecida? Shabbat. Shabbat es una fiesta. Dice, y esas son las fiestas que ustedes proclamarán en sus tiempos. La primera festividad muy importante es el día sábado. Por eso es que cada día de reposo, cada día de sábado, tú y yo, no quiero decir tenemos la obligación, pero tenemos la ordenanza o el mandamiento de venir y de presentarnos delante de la presencia de Yahweh y decirle, Padre, gracias por todo el bien que tú has traído sobre mi casa, y en este día estoy para rendirte alabanza y adoración a ti, Padre.
porque es la primera fiesta de ellos, es el día sábado. Pero cuando tú y yo no entendemos que es un mandato de la palabra de Yahweh, dice 6 días trabajarás y el séptimo día será completo de reposo, santo a Yahweh, dice, y lo santificarás y lo apartarás. Qué importante es aprenderlo a reconocer en nuestras vidas, porque eso es un mandato y eso es una ordenanza, porque muy fácilmente a veces pudiéramos decir, hoy no pude, pero es una santa convocación. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cada Shabbat es una santa convocación en la que tú y yo nos reunimos para dar alabanza y adoración a nuestro Padre por todo el bien que nos ha hecho. Amén. No cualquier día. Uno puede decir, cualquier día, pastor, es dar alabanza. Sí, pero hay un día que Él estableció, que es el día sábado. Que queramos o no, fue un día que nos cambiaron, amados. Fue un día que no lo cambió ni el Padre, ni el propio Yeshua, sino quien vino y quien lo cambió, el hombre. Yeshua dijo, porque yo soy el amo y el Señor del sábado. Y si Él es el amo y el Adón del sábado, el único que tenía poder y autoridad para cambiar ese día era Él, y Él no lo cambió. Él dijo en Mateo capítulo 5, no he venido a abolir y a quitar nada, sino al contrario, he venido a cumplirle. Y podemos ver lo que simplemente trajo cumplimiento a esa palabra, dice, porque se congregaba como costumbre en cada día de reposo en la sinagoga, porque ese era el día establecido, no era otro día. Que las cosas vinieron a cambiar y no vinieron a ser cambiadas, vinieron a ser diferentes. Pero la misma palabra dice, y servirán los días y las estaciones, dice, el sol y la luna les servirán como para luminarias, para marcar las estaciones. ¿Qué es lo que hace tú y yo bíblicamente? El día bíblico empieza del día, para nosotros podemos decir, bueno, el día comienza a las 12 de la medianoche, y luego comenzamos, el otro día se termina y vuelve a dar inicio, porque automáticamente marca el reloj 12:01 y ya es el día siguiente. Mas bíblicamente no es de esa manera. Bíblicamente era marcado de puesta del sol, de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del otro día. Bíblicamente dice, y dice la palabra, y este será el día para las estaciones, para que sirvan para señales, para marcar los tiempos, para marcar la época, el tiempo preciso. Por eso es que tú y yo iniciamos o comenzamos el día de reposo, el día sábado. ¿Cuándo? No precisamente ahorita, pero lo empezamos el día de ayer en nuestras casas, encendiendo nuestras velas alrededor de nuestra casa, donde yo me pude acercar a mi esposa, y si ofendí a mi esposa, de pedirle perdón, y si ella hizo algo, pedirme perdón, y si están los hijos, que los hijos también puedan abrir sus corazones, y que esa armonía y esa paz pueda venir en nuestros hogares. Desde aquel día, desde ayer empezamos, y este día estamos para dar culminación, ¿verdad?, a este gran día, que es de un día apartado como santa convocación delante del Padre, y que después de este día, de esta hora, al primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, que comenzaría el día domingo. ¿Cuándo? En algún momento, ¿verdad? Ya estaríamos por entrar. Por eso, terminando nuestra reunión de Shabbat, estaremos dando inicio a la festividad de Shavuot, como está establecido o declarado en la palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Qué hermoso. Vamos a continuar. Entonces, Yahweh dijo que el primer día del año, ¿cuál es el primer día del año? El primer día del año está establecido como el día de Pascua o el día de Pesaj, que en sí mismo la palabra Pesaj o Pascua, si tú y yo entendemos el significado de esta palabra, significa pasar por encima. La misma palabra en inglés lo dice, Passover, lo que tú y yo entendemos que significa pasar por encima o por arriba de algo, que cuando la misma palabra dice que vinieron todas las plagas sobre la tierra de Egipto, y el ángel de la muerte dice pasaría, dice, y donde se encontrara la señal de la sangre derramada del cordero, dice, el ángel pasaría, el ángel de la muerte pasaría de lo largo, y donde estuviera esa sangre por señal, no tocaría la muerte en aquel lugar o en aquella casa. Cuando tú y yo podemos entender que para nosotros esa sangre, para nosotros representa la sangre de nuestro Cordero Yeshua, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, el que el mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. Que cuando en nuestras vidas está esa sangre, ciertamente podemos tener la confianza y la seguridad que el mal no tocará nuestras vidas y nuestras moradas. Pero qué importante es tener nuestra vida cerca de Él. Como dice Colosenses, la palabra en Colosenses dice, porque nuestra vida está escondida ¿en dónde? En Él. ¿Dónde debe de estar escondida nuestra vida? En Él.
¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que queremos hacer lo opuesto. Colosenses dice, porque nuestra vida está oculta y escondida en Él. El problema es cuando nosotros queremos esconder a Yeshua en nuestras vidas. Queremos acoplar a Él, a nuestros planes, a mis propósitos. Si yo puedo o si puedo hacerlo, si lo puedo llevar a cabo, ¿verdad, Padre? Tú sabes y tú conoces mi corazón, yo sabes que yo ahí estaré. No es si yo puedo, es Padre, es que mi vida esté escondida en Él. Primeramente es buscar el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema comienza o radica cuando queremos esconderle a Él en nuestros planes, y de esa manera nunca va a funcionar. Queremos tomar decisiones y queremos que Él se ajuste a nuestros planes, a nuestras necesidades. Y una vez que ya te ajustaste a lo que yo pienso, Padre, bueno, entonces sí vamos a seguir. Y luego ahí es donde viene el problema y decimos, Padre, ¿y por qué no funcionó esto que yo quería hacer? Bueno, el problema está que nunca lo incluimos, o que nuestra vida nunca estuvo escondida en Él. El problema es que siempre lo escondimos, quisimos esconderle a Él en todo lo que hacíamos. Entonces podemos entender principalmente que para nosotros representa la sangre del Cordero, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados. Si su sangre está sobre nosotros, en nosotros, entonces la destrucción no vendrá sobre nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si su sangre está sobre tu vida, la destrucción no vendrá sobre tu vida. Bíblicamente, entonces, estamos por salir de un día para entrar en otro día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Vuelvo a repetir, no es el día domingo. El primer día es el día domingo. Aún si tú vas a tu calendario, si tú buscas cualquiera pastor, cualquier persona te podrá decir el primer día de la semana es el domingo. Y puedes ir al calendario, puedes ir a buscar a tu teléfono, y el primer día de la semana comienza principalmente con el domingo. Cuando tú y yo entendemos, ese día fue un día que se nos cambió. ¿Sabes que fue un día en el que se nos fue quitado? Que en el que algo vino y cambió, algo que vino a ser cambiado en el año 324, después de Cristo, podríamos decir que así lo establece la historia, pero que en sí fue después de Yeshua, después de la venida de Yeshua, 324 años después de la venida de Yeshua, cuando Él vino, algo vino a ser cambiado, algo que a alguien que le denominaron, conocido como el primer papa, que en sí en realidad vino a ser Constantino, el primer emperador romano que vino y cambió, que dice la misma palabra, si vas proféticamente en las escrituras, en Daniel capítulo 7 dice que se levantaría un imperio, un gobierno que trataría de cambiar los tiempos y las leyes, y les harían entregado en sus manos por un corto tiempo. Y ciertamente los tiempos y las leyes vinieron a ser cambiadas, que es algo que tú y yo podemos conocer. Hablando de los tiempos, ¿cuáles son los tiempos? ¿Qué significa la palabra Moed? La palabra Moed es el mismo significado que se le da para un tiempo señalado, pero el mismo significado que se le da en sí para el tiempo señalado, pero es la misma traducción que se utiliza para las fiestas. Cada fiesta bíblica, di conmigo, es una Moed. Es una Moed, es un tiempo señalado. Cada fiesta es un tiempo señalado porque cada fiesta marca algo en el reloj cronológico de nuestro Padre referente a la venida de nuestro amado Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es un tiempo señalado. Y la palabra dice, trataría de cambiar los tiempos. Bueno, ¿cuáles tiempos? Principalmente las fiestas bíblicas. Porque mucho hoy en día se habla que las fiestas bíblicas no son para nosotros, que son exclusivamente, únicamente para el pueblo de Israel. Ni para el pueblo de Israel, se habla que para el pueblo judío. Y si tú las guardas y tú las celebras, hay una gran controversia, principalmente porque cómo tú las guardas o tú las celebras si no eres judío. No se necesita ser judío para tenerlas que guardar, porque la misma palabra en Levítico capítulo 23 dice exclusivamente que son fiestas del Eterno, fiestas de Yahweh dadas para su pueblo Israel. Siempre lo he dicho, y Romanos podemos entenderlo. Todo judío es ¿qué? Y siempre, si no lo hemos aprendido, ahí va otra vez. Todo judío es israelita, mas no todo ¿qué? Judío, mas no todo israelita es ¿qué? Es judío.
¿Cómo? Porque son 12 tribus, mi amado. Fueron 12 tribus de Israel, y entre ellas la tribu de Judá, que son los guardadores, y que dice que son los guardadores de los oráculos de la palabra de Yahweh, que ellos guardaron con tanto celo la palabra, sí, y que por el sacrificio, y que ellos, muchos de ellos dieron hasta la muerte esperando ver el invisible, como dice la escritura en el libro de Hebreos, dice que muchos dieron su vida, dice, sin mirar la recompensa, que para nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser galardonadores por medio de ello. Sí, el sacrificio fue de ellos, y ellos muchos dieron su muerte. Y si no fuera por el pueblo judío, tal vez esta palabra tú y yo no la tuviéramos en nuestras manos. Pero sí dice la palabra, dice que es para todo su pueblo. Y todo su pueblo es todo que viene y se acerca a Él por medio de la sangre de nuestro Mesías, de nuestro amado Cordero, el cual dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice que Él vino y quitó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. Tanto el pueblo gentil como la casa de Judá vienen a ser uno solo. Y si no, léelo en Ezequiel capítulo 37, habla proféticamente en los tiempos de la venida del retorno de nuestro Mesías. ¿Qué es algo que tú y yo podemos entender? Estas tierras nos pertenecen, son para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vino a marcar estos tiempos? Dice la palabra que en el fin de los tiempos todas las cosas, dice Hechos capítulo 3, dice que el Mesías no regresará o no retornará hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es algo que tiene que ser restaurado? Principalmente es todo esto a lo que tú y yo estamos viniendo al conocimiento, principalmente del día de las fiestas, al día del sábado, al guardar sus mandamientos, los nombres los nombres de Yahweh, de Yeshua, lo que tú y yo conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es algo que tiene que venir a ser restaurado, porque es algo que cambió. El día del sábado, hasta antes del año 324, vinieron todos los cambios, que después de ahí vino todo esto, los cambios dentro de lo que es se me fue la palabra, el protestantismo, de todo lo que es el protestantismo dentro del pueblo, vino y cambió todo ello, porque hasta ese entonces no había simplemente más que el día del sábado. En el año 324, en el concilio de Nicea, vino donde se cambiaron y dieron diferentes cambios, donde el día de reposo, hubo un hombre que se levantó y dice, bueno, el día de reposo ahora ya no será el día sábado, el día de reposo ahora será el día domingo, el día en el que todos tendrán que cerrar sus puertas y no se hará ningún tipo de trabajo laboral, no se venderá, no se comprará, es el día domingo. El día del sábado ahora estaba completamente libre para hacer todo lo que uno quisiera, hasta el día de hoy, que estamos tan contaminados por todo lo que se nos vino a ser enseñado, y que puedes mirarlo de una generación. Si tú te fijas, el día que generalmente dan en un trabajo, ¿qué es? Es el domingo. ¿Cuándo es el día en el cuando dice uno a veces en la familia, el domingo es el día para estar en familia, para estar en casa, tiempo para descansar, para dedicar un tiempo, y es el día para el día del Señor, el día domingo? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Quien vino y lo cambió fue el hombre. Y muchas veces corrompemos y cambiamos la palabra, tratar de someter aún nuestros planes y nuestros propósitos aún en esa voluntad, cuando podríamos levantarnos y poder decir, Padre, este día es el que tú apartaste y congregaste para tu pueblo, este día es el que yo aparto y santifico para ti, es un tiempo en el que yo tomaré tiempo con mi familia, tiempo para mi casa, tiempo de armonía los unos con los otros, y el día del domingo, ¿verdad?, hacer todo lo que tú quieras. Pero el día que el Padre apartó es cuando, el sábado. Y esto es muy importante, porque muchas veces el Padre estableció mandamientos. Di conmigo, Él estableció mandamientos para su pueblo. Y cuando tú y yo vemos esos mandamientos, ¿qué es lo que vino y sucedió en Hechos capítulo 2? Y no se me ha olvidado y no me estoy yendo por otro lugar. Lo que vino y pasó en Hechos capítulo 2 fue precisamente lo que conocemos como tú y yo el día de Pentecostés, que la palabra Pentecostés por sí sola significa 50. La palabra hebrea para Pentecostés es Shavuot. La palabra Shavuot significa que es alguna traducción, pero proviene de la palabra hebrea Shavuot. Di conmigo Shavuot. La palabra Shavuot significa ¿qué? Di conmigo, semanas.
Por eso dice la escritura en Levítico capítulo 23, dice, y contará 7 semanas. Y el sep dice, y después 50. ¿Por cuánto tiempo estuvimos haciendo nuestro conteo del Omer? Por 50 días. Por 7 semanas. Y el día de hoy, ¿cuándo se cumplieron las 7 semanas? ¿Cuándo se cumplen? Hoy. ¿Y cuándo comienza el 50? Después de este día. Por eso es que después de este día, en un momento, ¿verdad?, estaremos dando inicio a nuestra celebración de Shavuot, ¿verdad?, como está establecido en la palabra, como ordenanza delante de nuestro Padre Yahweh. Vamos a continuar entonces. Levítico capítulo 23. Entonces podemos entender que el último día, ¿sabes que un Yeshua fue partícipe de todas y cada una de las fiestas de las cuales tú y yo estamos guardando y celebrando como estatuto perpetuo, desde la festividad de Pesach hasta la última fiesta que es la festividad de Sukkot? Cada una de esas fiestas Yeshua vino y guardó cada una de ellas. Aun si tú quieres llamarlo de esta manera, nada más para que podamos entender hasta qué grado hemos estado tan sumergidos en lo que vino y nuestra mentalidad ha cambiado. ¿Cuántos sabemos que cuando Yahweh estableció, dice, y en el primer día Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el segundo día, y en el tercer día, el cuarto día, y vemos que empezó a crear todas las cosas, y el sexto día, y después habla del séptimo día? Aún los días de la semana, amados, que tú y yo tenemos, son producto de los cambios que se dieron, y que aún cada día de la semana habla referentemente lo que tú y yo conocemos como lunes, martes, jueves, domingo. Todos y cada uno de ellos habla referentemente a los días de los planetas, habla a los planetas, va directamente relacionado. Y decimos, ¿verdad? Bueno, ¿en qué hemos cambiado? Principalmente en ellos, porque en los días de la creación únicamente eran nombrados. Yahweh no dice, y Yahweh en el día domingo hizo tal cosa, y en el día lunes hizo tal cosa, y en el día martes hizo tal cosa. Dice la escritura, dice, y en el primer día hizo, el segundo día hizo, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó, porque el último día, que en sí tenía un nombre, el día de reposo, el día sábado, que es conocido como que tú y yo conocemos, como el nombre Shabbat, que significa guardar o tener un reposo. ¿Cuántos entendemos eso? Muy importante. Las fiestas de otoño aún no tienen su cumplimiento. Las fiestas que tú y yo guardamos o celebramos, aún las fiestas de otoño no tienen ese cumplimiento. Para entrar, la palabra 50 nos hablan por 50 días después de cuando el pueblo de Israel. Vamos a Levítico capítulo 23, rapidito. Entonces entendemos que hoy estamos entrando en el último conteo, estaríamos entrando en el último conteo del Omer, que es el número 50. Pentecostés quedamos entonces que significa 50, que va muy de la mano con que es el significado hebreo, que son semanas. Entonces, dice la palabra que Él estableció las lunas, la luna y las estrellas y todas esas cosas para que sirvieran para señales. Cada fiesta es marcada por medio de todas estas señales que el Padre da. Levítico capítulo 23, versículo 15. Dice, a partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán ¿cuánto? 7 semanas completas. Después de ese día, hasta después de la séptima semana, contarán 50 días, dice, y se presentarán en ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traerán el pan de la presencia de 2 panes, 2 décimas de efa de flor de harina. Serán cocidos con levadura, y dice, serán las primicias para Yahweh. Entonces la palabra Shavuot, dice la escritura, viene a tener el cumplimiento. Para nosotros en el Antiguo Testamento, ¿qué vino y fue lo que marcó el día de Shavuot? Para el pueblo de Israel marcó lo que es conocido como los 10 mandamientos. 50 días cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, 50 días más tarde se encontraban en lo que era el monte Sinaí, donde Yahweh entregó los mandamientos y las leyes para todo el pueblo. Pues entonces podemos entender, para nosotros, o Shavuot, tiene 2 cumplimientos, que es la entrega de la Torah. ¿Qué es la Torah? La enseñanza, la instrucción
y la orientación. Y para dentro del Nuevo Testamento viene a tener cumplimiento lo que fue el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. No quiere decir sobre todos, porque no fue sobre todos. Porque aún la palabra que dice, Joel dice, y en aquel día dice los siervos tendrán visiones, dice, y profetizarán, y dice, y mi espíritu se ha derramado sobre toda carne, todavía no tiene cumplimiento. Uno piensa que ya tuvo cumplimiento en el libro de Hechos, pero la palabra dice que sería derramado sobre toda carne, y en ese tiempo no fue derramado sobre toda carne. No ha tenido cumplimiento total, fue parcial, mas no total el cumplimiento profético de esa palabra, porque no dice que todos, dice que fueron algunos los que se encontraban en aquel lugar, en el monte, por la ordenanza que Yeshua le había dado a sus discípulos, que esperaran hasta aquel día, hasta que fueran investidos por el poder de lo alto, que alrededor estaba la madre de Jesús, de Yeshua, y juntamente con ellos todos los otros 120 discípulos que habían estado con Yeshua, de los cuales podemos entender que de aquel entonces, verdad, de esos 120 Yeshua tomó un grupo y de los cuales él llamó para sí apóstoles, verdad, y les puso por nombre apóstoles. Pero qué importante. Entonces Shavuot tiene dos cumplimientos. ¿Cuáles son esos dos cumplimientos? La Torah y el derramamiento del Ruach HaKodesh. Cuando entendemos eso, lo cual Yeshua dijo, les conviene o os conviene que yo me vaya, porque les dejaré o daré un consolador que será el Ruach HaKodesh, el cual dice la Escritura que estaría con nosotros y en vosotros todos los días. ¿Sabes cuál fue el problema para el pueblo de Israel? El problema no es que los mandamientos hayan fallado. Mucho se habla que los mandamientos para Israel fueron dados a causa de su dura cerviz, a causa de ser un pueblo tan duro. Y por esa dureza que había en sus corazones, Yahweh decidió dar mandamientos para ese pueblo. Es algo erróneo, porque los mandamientos, cuando tú y yo tenemos los mandamientos en nuestras vidas, los mandamientos son los que traen libertad a nuestras vidas. No es por la dureza del corazón del pueblo de Israel que vinieron y tenieron mandamientos, no lo fue. No es que la palabra de Yahweh haya fallado. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no había un corazón de obediencia a los caminos de Yahweh. Pero cuando tú y yo venimos ahora por medio de Yeshua, y ese Ruach que es derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que cuando cometemos algo y hacemos algo, dice la palabra, que ese Ruach es el que nos redarguye de pecado, que aun cuando hacemos algo que no deberíamos de hacer, hay algo que está dentro de nosotros y que dice, no lo debes de hacer. Y ese Ruach que fue derramado es el que nos redarguye de todos nuestros pecados. Es el que me hace ir a veces hasta mi hermano y tenerle que decir a mi hermano, sabes una cosa, perdóname porque actué de una manera que no debería. Sabes una cosa, porque tomé algo que no me pertenecía, algo que tú no te dices cuenta, te lo devuelvo. Porque esos son frutos dignos de arrepentimiento en cada uno de nosotros que hemos venido delante de Él por medio de la sangre del Cordero. Porque hay algo que debe de producirse dentro de nosotros. Y ese es el Ruach. Dice que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Quién es el que nos enseña? Él. ¿Quién es el que nos muestra su palabra? Él. Entonces tiene dos cumplimientos. ¿Cuáles son esos dos cumplimientos? ¿Cuáles son? La Torah y el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, que fue derramado, que dice la Escritura, sobre toda carne. Las fiestas marcan un tiempo preciso en cada uno de nosotros. Dice la palabra que cada una, dice, apuntan o van directamente relacionados a nuestro Mesías. El primer ciclo de las fiestas, desde Pesaj hasta la festividad de Shavuot, que estamos hasta el día de hoy parados para celebrarla, marca el primer ciclo de esas fiestas. ¿Cómo se le llaman? Las fiestas de primavera. Y después de ello, desde la festividad de Yom Kippur hasta la festividad de Sukkot, marca el segunda etapa o el segundo ciclo de las fiestas, que es conocido como las fiestas de otoño, que las cuales vamos a estar preparándonos para ello. Pero las fiestas de las trompetas marcan directamente hacia la venida. Si tú y yo hablamos, el primer ciclo de las fiestas de primavera ya tuvo su cumplimiento.
¿Dónde tuvo cumplimiento ello? Con la venida de nuestro Mesías. Porque se acostumbraba que en el tiempo de Pesaj tenía que ser tomado un cordero. Y ese cordero vino a ser nuestro amado Yeshua, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados. Que la fiesta de panes sin levadura representa el entierro de nuestro amado Mesías, de Yeshua, en el cual dice la Escritura que no se encontró pecado sobre él. Las fiestas que tú y yo entendemos, las fiestas de primicias, vino a ser la resurrección de Yeshua. La fiesta de Shavuot, la ascensión de Yeshua cuando estuvo y ascendió a la diestra del Padre, y vino el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre todos los que estaban reunidos en el libro de Hechos capítulo 2. Tuvieron cumplimiento cada una de las fiestas: la fiesta de Pesaj, la fiesta de panes sin levadura, que es el entierro de Yeshua, y la fiesta de las primicias. Vuelvo a repetir, ¿qué representan las primicias? Son las primicias de los que resucitaron, de los que se levantaron. Yeshua fue el primero en resucitar entre los muertos. Yeshua vino y resucitó. La festividad de Shavuot, 50 días después de que Yeshua resucitó, y estuvieron, y Yeshua dio la orden cuando estaban en aquel lugar en el libro de Hechos, y vieron el derramamiento del Ruach HaKodesh. ¿Cuántos días tuvieron que transcurrir? Principalmente desde cuando Yeshua fue levantado de entre los muertos, 50 días. ¿Cuántos días transcurrieron cuando el pueblo de Israel salió de su libertad y salió hacia el desierto? Y 50 días después, Yahweh viene y se presenta a Moisés y le dice Yahweh a Moisés: Moisés, habla al pueblo, porque al tercer día yo me presentaré a ellos, y después dice, entregaré mis ordenanzas y mis mandamientos a todos ellos. Habló que se preparan 50 días después de cuando salieron. Todo ello tuvo su cumplimiento con la primera venida. El segundo ciclo, ¿cuándo comenzaría? Las fiestas de las trompetas, lo que tú y yo conocemos como fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que dice la palabra en Tesalonicenses. Dice que en aquel tiempo, dice en el libro de Tesalonicenses, dice que habrá trompetas que se tocarán, y los muertos en el Mesías, dice la escritura en Tesalonicenses, dice, resucitarán primero, y los vivos que estén juntamente con él, dice, irán y subirán con él juntamente con él en el aire, en las nubes. Tesalonicenses lo habla. Cuando habla del regreso, del retorno de nuestro Mesías, dice que habrá un sonido de trompetas. Por eso dice la escritura: despiértate tú que duermes, y te iluminará el Mesías. Porque eso habla. ¿Qué es Yom Teruah para nosotros? Es un tiempo para avivar nuestro espíritu y nuestros corazones, para no dormir o en estar en ese sueño. Y la palabra misma lo dice: 10 vírgenes. ¿Cuántos entendemos que es importante estar despiertos en la hora y en el tiempo en el que vivimos? Si no estamos despiertos y no estamos conscientes de los tiempos en los cuales tú y yo vivimos, ciertamente no sabremos el tiempo de la hora ni la hora cuando el Mesías vendrá. Tú dices: pastor, nadie lo sabe. Exactamente, nadie lo sabe. Pero sí dice la palabra que podemos conocer los sazones. El tiempo y la hora yo no te lo puedo decir, no te puedo decir vendrá en un mes, vendrá en un año, pero sí podemos entender que los que entenderán acerca de la venida, dice que entenderán el tiempo y los sazones. ¿Cuándo conoces cuando una comida está lista? ¿Cuánto? Si Dios preguntara cuánto tiempo de cocción, pues no sé, pero tú debes de saber cuándo ya está. La hora no la conoces, pero el sazón de la comida y el tiempo cuando ya está, y dices: no, ya está. Y te da ese olor. Yo no sé si tú quieres y lo pruebas y sabes que ya está ese tiempo y ya llegó el tiempo. Y la misma palabra dice. ¿Sabes que hay un modismo hebreo que cuando la palabra dice que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora? Tú y yo tenemos un modismo, tenemos diferentes modismos, ¿sí o no? Te voy a hablar, muchos tenemos muy arraigado lo que es la mentalidad o los modismos del pueblo mexicano, y muchos de nosotros venimos de padres mexicanos. Para darte una idea de los modismos que tú y yo tenemos, si yo te pregunto, ¿verdad? Échame aguas. Ese es un modismo.
que el pueblo mexicano o que del que es que está muy allegado el pueblo mexicano conoce. Pero si tú vas y tú le preguntas a un americano que no conoce nada del modismo del pueblo mexicano, te va a decir, ¿sí, en serio? Yo no sé. Porque para él va a ser algo literal, es échame agua. ¿Sí o no? Porque no entiende acerca de ellos. Otra expresión que muchas veces es muy utilizada, ay, no manches, uno que puede decir. Es un modismo que el pueblo mexicano muchas veces usa. Pero que si tú lo tomas algo literal, pues ¿dónde? Pues está manchando algo que está haciendo porque no va a entender. ¿Sí o no? ¿Son modismos o son expresiones? Y el pueblo hebreo también tiene modismos. Modismos que tú y a veces no conocemos. Y que por no conocerlos a veces tomamos muy a la ligera o muy a lo literal la escritura. Y a veces esa palabra nos pasa de largo. Cuando tú y yo venimos a entenderlo, la palabra, el pueblo hebreo entiende muy bien la expresión, el tiempo, el día y la hora. Cuando ellos hablan el tiempo, el día y la hora, ellos saben que se refieren a la festividad de Yom Teruah. Y la palabra dice, hablando de la venida de nuestro Mesías, dice, porque ni los ángeles, dice, conocen el tiempo, ni el día, ni la hora. Uno dice, bueno, no, pues ciertamente nadie lo conoce. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. Pero para el que tiene un entendimiento hebreo, ellos pueden estar muy pendientes y decir, tal vez cuando el Mesías vendrá y retornará, será en un día de Yom Teruah. Tesalonicense lo dice, que cuando Él venga, dice que habrá un gran sonido de trompetas. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Dice, y los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, en las nubes. Muy importante. ¿Será parte del modismo? ¿Será la expresión? No sé, pero nos habla de estar alerta para estos tiempos de fiestas. La palabra de Yom Kippur es un tiempo de Bemá. La palabra hebrea para juicio es Bemá. La palabra Bemá significa juicio. Dice la palabra que todos daremos cuentas o todos estaremos parados delante del tribunal del Mesías, de Yeshua. Y qué importante es poderlo entender. Sin juicio nunca podrá haber una restauración en nuestras vidas. Dice la palabra en Isaías, dice que las naciones aprenderán la justicia a causa de sus juicios. ¿Qué hacemos cuando pasamos por ese tiempo? Cuando venimos a ese tiempo de Yom Kippur y arreglamos nuestras vidas delante del Padre. De que yo sé, pastor, y la palabra dice que no hay un día solamente, pero sabes que para el pueblo hebreo es como si las puertas del cielo se abrieran ese día, el día de Yom Kippur. Y ese día que las puertas son abiertas, las puertas del cielo, es el día en el que tú y yo podemos arreglar nuestra situación los unos con los otros. ¿Será verdad? Yo no lo sé, pero si lo llega a ser, y cada una de las fiestas marca algo. Yo no puedo venir a la festividad de Sukkot o de tabernáculos, que significa regocijo, alegría, que es la fiesta de la alegría, la fiesta de Sukkot. Yo no puedo venir a regocijarme si primeramente yo no he arreglado mi vida. Alguien que viene y se regocija, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando venimos delante de nuestro amado Mesías y veníamos con una mentalidad, que veníamos con un trasfondo de fracaso, de tanta idolatría, de maldiciones cargando sobre nuestros lomos, sobre nuestras cargas, y veníamos con esa carga delante de Él, y venimos y nos presentamos y le recibimos en nuestros corazones, hicimos esa confesión de fe que algún día le hicimos, y nuestras vidas entró en ese pacto con Él? ¿Cómo nos sentimos? Como si algo tan pesado que cargáramos sobre nosotros se hubiera quitado sobre nuestros lomos. Que si aquello que era una losa tan grande que no podíamos cargar fue algo que nos fue quitado, y ahora venimos a esa alegría y ese gozo y ese amor, y todo lo que hacíamos para el Padre veníamos y lo hacíamos con tanto amor, el servicio, nuestro servicio, nuestro ministerio, todo con tanto amor. Por eso dice una misma palabra en Apocalipsis, dice, solamente una cosa tengo contra ti, que has olvidado
tu primer amor? Si pudiéramos analizar eso, ¿cómo era nuestra vida cuando nos entregamos a Él? Yo te lo puedo asegurar, no nos perdíamos ni un servicio. Porque era algo que anhelaba, que estaba dentro de mí. Fuera como fuera, allá iba. Yo me recuerdo y nunca se me va a olvidar y digo, Padre, ayúdame a nunca olvidar eso que yo sentía de la primera vez que te conocí. Era a veces tener que caminar desde Matamoros, cruzar el puente, y ahora digo, bueno, Padre, ahora miro los domingos y los domingos nadie cruza. Pero la hora que yo tenía que venir el servicio el día domingo, eran los files llenos de 1 hora y media para poder cruzar. Era tener que venir antes porque el servicio creo que era a las 9 de la mañana, no, 10, a las 10. Tenía que venirme como desde las 8, levantarme como desde las 7, tener que, muchas veces si no había quien me trajera, tener que agarrar el puente, a veces tener que agarrar el teléfono y decirle a un hermano de Bronzeville, oye, ¿me puedes recoger? Y gracias, que siempre doy gracias al Padre por todos los que pudieron a veces recogerme, que el Padre los puso en mi camino, y que a veces hacían y me recogían el puente y ahí iba. Y a veces tenía que salir de ahí, ¿verdad? Y me iba al trabajo a trabajar allá al centro. Y era tanto la alegría y el gozo al tenerme que congregar, porque era mi primer amor. Pero muchas veces pasa que si ese amor ya no está, si puedo, bueno, Padre, bueno, tú conoces mi corazón. Y a veces entramos en una frialdad y en una tibieza en nuestros corazones que no nos impide avanzar hacia las cosas que Él tiene para adelante. Y decimos, Padre, ¿por qué no he alcanzado lo que tú has prometido? Porque muchas veces nos hemos apartado, y cada una de las fiestas tiene Yom Kippur. Son las fiestas de reconciliación. Son fiestas de juicio que todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal del Mesías. Y eso es lo que significa las bodas del Cordero. Para todos y cada uno de la palabra dice, bienaventurados aquellos que son convidados a las bodas del Cordero. Nadie puede venir a las bodas del Cordero sin primeramente haber pasado por ello. Nadie puede venir a un regocijo si primeramente no hemos arreglado nuestras vidas en nuestros corazones. Es como si dijéramos a alguien que tiene tantos problemas, regocíjate y alégrate en él. ¿Cómo? Pero cuando sé que mis pecados han sido perdonados y que he sido lavado por la sangre del Cordero y que Él estaría siempre conmigo hasta el fin del mundo, no importa cuál sea la aflicción que pueda venir, ciertamente me alegraré y me regocijaré en Él, porque este es el día que Yahweh ha creado. Alabanza de nuestros corazones, una alegría genuina de todos y cada uno de nosotros. Hechos lo habla, el derramamiento del rojo. Vamos a Éxodo. Yo sé que vamos avanzando, déjame brincar un poquito. Éxodo capítulo 18. ¿Qué son entonces sus mandamientos? No, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y esto es la entrega después de cuando el pueblo de Israel salieron de la tierra de Egipto. 50 días más tarde se encontraban hasta este lugar, donde Yahweh empieza a dar las ordenanzas a Moisés. Y dice capítulo 1, Éxodo capítulo 19. Dice la palabra Éxodo capítulo 19, versículo 1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, dice la palabra. Dice, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Elohim, y el Adón lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído hacia mí. Pues y en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira qué importante lo que el Padre habla para nosotros. Vamos a continuar ahorita, hago una pausa. Dice, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos.
Dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yahweh les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moisés las palabras del pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí que vendré en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras de Yahweh. Y también dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo. Los guardarás de subir al monte y no tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Moisés bajó del monte al pueblo a santificarlo, y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados, porque el tercer día no se acercarán a ninguna mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta que tembló el pueblo que estaba en el campamento. Pero si tú y yo seguimos leyendo, dice la palabra que Yahweh entregó los mandamientos, y mientras Yahweh iba dando las órdenes a Moisés, dice que el sonido de la trompeta iba aumentando, y entre más aumentaba. ¿Sabes qué eso es? Eso nos habla. Dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque había descendido fuego y humo de un horno, y todo el monte se estremeció con violencia. El sonido de la tormenta aumentaba, y Moisés hablaba, y Elohim respondía en el trueno. Y Yahweh descendió en el monte, en la cumbre del monte, llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh habló a Moisés, desciende y advierte al pueblo que no traspasen los límites, para que Yahweh no perezcan muchos de ellos. También santifiquen los sacerdotes para que se acerquen, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. Y Moisés habló al pueblo que no subieran al monte Sinaí, porque tú advertiste diciéndoles, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces Yahweh le dijo, ve y desciende, vuelve a subir tú y Aarón contigo. Dice, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los límites para subir. Dice, no sea que irrumpa contra ellos. Y descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Pero todas estas palabras que Yahweh empezó a hablar sobre el pueblo de Israel son precisamente sus mandamientos. Sabes que una generación es muy fácil que decaiga si los mandamientos no están en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando faltan los mandamientos, ¿qué es lo que hace una sociedad? Si tú lees al capítulo 20, habla acerca de todos los mandamientos que Yahweh da. Pero ¿qué es lo que hace que una sociedad o un pueblo se vaya alejando? Y más en el gobierno o en el pueblo en el que tú y yo vivimos, la palabra habla acerca de todos los mandamientos. Él deseamos que, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea que seamos bendecidos. Él desea vernos bendecidos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? En el guardar los mandamientos de Yahweh. En guardar y en aplicar y poner por obra sus mandamientos, tu vida y mi vida serán bendecidas. ¿Qué es lo que hace que una sociedad carezca? ¿Qué es lo que hace que una sociedad vaya decayendo de continuamente, aún dentro del núcleo familiar, dentro de la familia? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio vaya decayendo? La palabra de Yahweh no falla. Es porque hay algo en nuestras vidas o algo dentro de la sociedad que no está trabajando como debería. ¿Qué es lo que hace que el gobierno de un país decaiga? ¿Y qué es lo que hace que otro gobierno vayan aumentando y vaya siendo bendecido aún conforme van avanzando? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces lo que es el gobierno empieza a dejar y poco a poco se va alejando de lo que son los principios bíblicos establecidos de la palabra. Y cuando un pueblo o un gobierno se va alejando de los principios establecidos, ese gobierno poco a poco empieza a decaer y las cosas poco a poco empiezan a empeorar. ¿Qué es lo que pasa dentro de una familia? ¿Qué es lo que sucede que un núcleo familiar vaya desvaneciéndose? Hay algo dentro de la familia que no está trabajando como debería. ¿Pero por qué, Padre? ¿Hemos abandonado
¿Hemos dejado a un lado tu palabra para que nos vaya de esta manera? ¿O es viceversa? Cuando una pareja o un matrimonio se empieza a llegar, el núcleo familiar se empieza a acercar y empieza a ser de la palabra de Yahweh su estandarte, su estatuto de vida, su estilo de vida para ellos, un estilo de vida en el cual toda esa familia empieza a caminar, las cosas empiezan a caminar diferentemente. Donde no había bendición, ahora hay bendición. Donde no había paz, ahora se mira la paz. Donde no se veía la voz, la alegría, la risa de júbilo dentro de las casas, de los hogares, ahora esa voz de júbilo de las casas y en los hogares se empieza a escuchar y se empieza a oír, porque hay algo que ha ido ocurriendo dentro de ese lugar, que poco a poco han ido haciendo de esta palabra su estilo de vida, sus fundamentos, sus valores, sus principios. Y si Yahweh los entregó es por algo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 26 versículo 18. Dice: y Yahweh ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él te ha declarado que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te lo prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Y Él te pondrá en lo alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Elohim, como Él lo ha dicho. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros seamos un pueblo escogido de exclusiva posesión de Él? Número uno, dice: Él te ha declarado lo que es bueno para tu vida y serás posesión suya. Dice: y debes de guardar todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos hará prosperar y salir adelante en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hará o qué es lo que pasará para que nuestra familia pueda salir adelante? El guardarlo. El guardar su palabra, el guardar sus mandamientos es lo que nos dará su bendición a todos y a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que tener? El creerle y el poderle poner por obra todos sus mandamientos. Dice la misma palabra, dice: porque los mandamientos de Él no son gravosos. Si verdaderamente le amamos a Él, no hay mandamiento que sea tan gravoso. ¿Cuántos le amamos a Él? Amén, gracias Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de encender dos velas? De ponernos alrededor de nuestra casa, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestra familia. Porque si le amamos no hay cosa que sea gravosa. Porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué me impide? ¿Cuántos entendemos? ¿Es difícil el tener que respetar a alguien? Si no es difícil y si no es gravoso, lo vamos a hacer. Para alguien que tiene problemas con algo, es donde se convierte lo difícil. Porque si la palabra dice: no darás falso testimonio, y si yo tengo un problema en contra de ello y me gusta andar hablando delante de la gente, yo digo: no, los mandamientos no son para mí. No, porque hay una incongruencia en mi vida y algo que no está correctamente, que no me deja que mi vida sea aplicada a los caminos de Yahweh. Que si la palabra de Yahweh dice: honra a tu padre y a tu madre, y soy una persona que no reverencio y no honro a mi padre, no lo voy a querer obedecer, porque hay una incongruencia de honrar y respetar la vida de mis padres. Ahí es donde empieza el problema. Pero si no tengo problemas en honrar y respetar a mis padres, ¿cuál es el problema? Ya lo hago. Para el que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, para el que ya lo hace, ¿qué difícil es? Pues ninguno, pastor, pues ya lo hago. Para el que no habla mal, el que no murmura, que guarda su vida y refrena, como dice la escritura en el libro de Santiago, dice: y guarda su lengua y refrena su lengua de hablar lo malo. Y el que ya lo hace y no tiene problemas, ¿qué de malo tiene? Pues nada, porque ya lo hace. Quien nunca ha robado y la palabra dice: no robarás, pues qué me es difícil si no robo. Pero el problema empieza cuando hay algo que tiene que ser arreglado y que muchas veces tiene que ser confrontado. Ahí es donde viene el problema.
es donde algo va a surgir, y a veces donde voy a dejar un alto y voy a refrenarme, porque hay algo que se tiene que hacer. ¿Sí o no? Eso es una realidad. La palabra dice, instruye al niño desde pequeño, y es un ejemplo que te estoy dando, como muchos que te puedo dar. Dice, instruye al niño desde pequeño. Pero si no se hace, uno a veces dice, no, mejor vivo la fiesta en paz. Y mejor pues en la casa ni se oye nada, porque ni le digo yo nada a mi hijo, ni mi hijo se mete conmigo. Y todos vivimos en paz y tranquilos. Pero la palabra de Yahweh dice, he venido a poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres, a la nuera contra la suegra, al nieto, y dice a todos los unos con los otros, dice, y el principal enemigo son los de su propia casa. Dice Yeshua, porque no he venido a traer paz. Porque muchas veces hablamos y decimos, amado, ¿cómo está tu casa? Bien. O te acercas con un hermano y dices, amado, ¿cómo está tu casa? Bien, hermano, todo en victoria, de gloria en gloria. Pero la misma palabra dice que a veces dicen paz donde no hay paz. A veces puedes decir, ¿cómo está? Todo bien, todo en paz. Y no es verdad. A veces es un caos la vida. Pero para no exponerlo, pues mejor vivimos así. Pero la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra de Yahweh? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la palabra de Yahweh nos confronta. ¿Cuántos damos gracias por ello? Y qué bueno que nos confronta, porque eso significa que el Padre nos ama. Porque ¿qué hizo esa su padre? ¿Qué dice? ¿Qué padre? Dice, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice, porque si lo dejas sin disciplina no es hijo. Hebreos. Dice, más el padre que ama, disciplina. Así es que si estamos pasando en algún tiempo y dices, oh, pastor, estoy siendo bien disciplinado, lo que tú quieras, por el camino de Yahweh, pues cuánto amor el Padre me tiene entonces, ¿verdad? Dice que si el Padre quien ama, disciplina. Y si me disciplina, uy, pues qué de malo tienes, porque me ama bastante. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando lo tomamos, ¿verdad? De esa manera. Vamos a continuar, dice Deuteronomio, vamos a Éxodo, y con esto quiero ya brincar, porque ya sé que el tiempo avanzó. Sabes, tú y yo estamos bajo un gobierno muy diferente. Ese gobierno que tú y yo tenemos, los mandamientos, sabes que los mandamientos hay 600, cuando Yahweh entregó sus mandamientos en el monte Sinaí, entregó algunos de ellos. Esa parte de algunos de ellos que entregó fueron los 10 mandamientos. Después vino y entregó ciertos de esos mandamientos, que en total vienen haciendo, ¿cuántos mandamientos vienen a ser? Gracias, Padre, ¿verdad? 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, ¿cuántos mandamientos? La Torah está establecido desde Génesis hasta Deuteronomio. Desde Génesis hasta Deuteronomio, hay 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, que vienen a ser instructivos, que es la enseñanza, los mandamientos para nuestras vidas, muchos de ellos, los mandamientos vienen a ser, ¿qué? Ceremoniales, civiles, religiosos, la familia, el matrimonio. Mandamientos de los cuales tú dices, bueno, son 613 mandamientos, pero hay una diferencia ahora, que el día de hoy no hay un templo. ¿Sí o no? Estaba el templo, lo que era el templo de Salomón, el templo de Herodes, que fue destruido por el general Tito. Después de ellos no hay templo hasta el día de hoy. Está la reconstrucción del templo, se habla que ya están los preparativos o la reconstrucción de ese tercer templo, pero el día de hoy no hay un templo. Por lo tanto, hay leyes ceremoniales que pertenecían al templo que ya no son aplicables, porque ya no está el templo. Las leyes civiles que tú y yo tenemos, no estamos bajo el gobierno
que Yahweh mandaba y no podemos hacer conforme la palabra de Yahweh. Dice, estamos bajo un gobierno teocrático. No, es diferente a los tiempos en los que estaba Moisés viviendo, en los tiempos de Moisés. La palabra decía, dice, el hijo que es rebelde a su padre y a su madre y no obedece a su padre y a su madre, todo el pueblo lo sacará, papá y mamá fuera del campamento, y todo el pueblo lo apedreará y le dará muerte. Wow. Ahora si tú llevas a tu hijo, ¿verdad? Ahora ya si le pegas y le levantas la mano, ya te andan demandando porque le levantaste y le alzaste la mano para corregirlo o disciplinarlo. Es un gobierno en el cual es diferente ahora. Por lo tanto, no puede aplicarse tal vez de la misma manera, porque habrá consecuencias, que es lo mismo que sucedió. Hay diferentes mandamientos o leyes que no se pueden servir de esa manera, porque pues habrá consecuencias diferentes. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque no estamos bajo el mismo reinado que estaba Moisés cuando Yahweh habló. Todo el pueblo dijo, queremos reyes como todos los demás, ¿verdad? Y así como estamos, es porque quisimos. Qué interesante, ¿verdad? Cuando el pueblo habló a Moisés y a Samuel le dijo, bueno, es que queremos un gobernante, ¿verdad? Como todas las demás naciones. Y Yahweh dijo, bueno, quieren uno, dice, y de esta manera les va a ir. Y ciertamente, como dijo les Yahweh que les iría, así les fue. Dice, y tomarían a sus hijos y a sus hijas, dice así, de la misma manera. Vamos a continuar. Vamos a Éxodo capítulo 20. Si tú y yo guardamos los mandamientos de Yahweh, entonces podemos entender, los mandamientos son los que nos hacen ser ¿qué? Bendecidos y prosperados. Y para ello puedes tocar la escritura, Deuteronomio capítulo 26, del 18 al 19. Éxodo capítulo 20. Y con esto quiero nada más dar un rapidito. Éxodo capítulo, Deuteronomio 20. No, Éxodo. Son los mandamientos. Éxodo, Deuteronomio no habla ahí. Dice, Elohim habló todas estas palabras. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. Fíjate. ¿Sabes cuántos dioses había para el pueblo egipcio en aquel entonces? Había 10 diferentes altares. Y el pueblo, automáticamente el pueblo sale de la tierra de Egipto. Y lo primero que Yahweh dice, habló Yahweh a Moisés en todas estas palabras, yo soy Yahweh tu Elohim. Aunque esto no es como un mandamiento, voltea con la persona que está a tu lado, dile, esto es un recordatorio para nosotros. ¿Qué es lo que Yahweh dijo al pueblo de Israel? Dice, yo soy Yahweh tu Elohim. ¿Sabes qué es lo que Yahweh estaba diciendo al pueblo de Israel? De aquí en adelante, las cosas son diferentes. Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Sabes por qué se los habló? Había 10 diferentes altares en la tierra de Egipto. Imagínate, 10 diferentes altares. ¿Y a quién le voy a pedir para que Él me supla esto? ¿A quién le voy a pedir para que Él me supla o para que Él me sane? Bueno, a quien le voy a pedir para que Él me sane, bueno, es a este altar, a este Dios. Pero si voy a pedir por la provisión, voy a pedirle a este otro. Si voy a pedir la provisión para alguien más, tengo que ir con este otro. Y Yahweh dice, acaban de salir de la tierra de Egipto y dice, una cosa, déjame les recuerdo. Yo soy Yahweh tu Elohim. Y fuera de mí no hay otro Elohim. Yo soy el único. De ahora en adelante ya no tendrás muchos altares. Ya no tendrás muchos dioses, simplemente tendrás uno y Él suplirá todo conforme a tus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Uno, nada más. Dice, no tendrás otros, simplemente uno. Hay un Elohim tan grande que tú y yo podemos pedirle y doblar nuestras rodillas y poder ir delante de Él. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces pensamos, y dice la palabra que sobre este mundo hay un reino, dice, que opera y que tiene tan entenebrecido los ojos de muchos, y ciertamente es verdad. Dice que el velo de sus ojos no les ha permitido ver. Y cuando tú y yo vemos y decimos, no creo que no vea a esa persona, desafortunadamente no lo ve, porque sus ojos están tan entenebrecidos que no ven.
que si miran que Yahweh hizo algo, aunque tú estás orando y dices, Padre, yo sé que fuiste tú obrando por esto y yo me puse en la brecha por esa persona, dicen, sí, pero tal imagen me hizo el favor, tal imagen me bendijo y me ayudó. Y uno dice, ¿cómo? Y de esa manera él dice, ¿y sabes qué es lo que dice el pueblo de Israel? Dice, de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Simplemente hay uno, y fuera de él no hay Elohim. Y que si van a venir a él en petición de algo, él es el único que suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Que podemos acercarnos confiadamente y él suplirá todas nuestras necesidades. ¿Qué Elohim tan grande tenemos? ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un Elohim tan grande alrededor nuestro? ¿Cuántos lo entendemos verdaderamente? Podemos decir, pero ¿cuántos realmente lo creemos? Que Él es tan grande alrededor de nosotros. Y dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Tantos dioses que había en la tierra, dice, al único que Yahweh dice, ahora al único que le darán lealtad, honra, es a uno. Aunque hay muchos, hay uno solamente que ustedes deberán la honra y la lealtad por sobre todas las cosas. Y es Él. Dice, vamos a brincar, dice, no te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, ni debajo de la tierra. Dice, no las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh Elohim celoso, que castiga la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice la palabra? De aquellos que me aborrecen. ¿Sabes que cuando venimos a Él como creyentes y confesamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de Él, todas las maldiciones que tú y yo cargamos son quebradas en aquel momento y en aquel instante? Que no importa cómo esté nuestra vida de atadura, pero que cuando venimos y nos acercamos a Él, Él nos hace libres de todas nuestras ataduras. Pero qué difícil es, porque venimos cargando con tanto sobre nuestras vidas. Porque la palabra dice, porque yo soy un Elohim celoso que castiga la culpa de los padres desde la tercera y cuarta generación de aquellos, ¿qué dice la palabra? Que me aborrecen. Somos el producto muchas veces de lo que nuestros abuelos, de lo que nuestros padres fueron. Cuando muchas veces vino a ellos la palabra de Yahweh y dijeron, es que yo no creo en ningún Dios. De nuestros abuelos que tal vez se les habló y se les predicó y dijeron, no, es que no hay ningún Dios, yo no creo en nadie, o creían en otras cosas. Y todo ello que estaba, dice, viene y cae sobre de nosotros. Dice, porque yo soy quien castiga la culpa de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es donde tú puedes decir, bueno, es que no miro una vida en abundancia como la palabra lo dice. Es que hay un problema que persiste siempre, constantemente, y que nunca he podido mirar la luz y que nunca se ha podido ver la luz hacia adelante. Que por qué mi familia, y lo puedes mirar a veces una familia muriendo de lo mismo y de lo mismo. Son maldiciones que están puestas ahí, que se tienen que ser quebradas y tienen que ser quebradas en aquel momento. Pero eso sucede cuando tú y yo venimos delante de los pies del Mesías. Que las circunstancias no son diferentes y está el problema y persiste y uno dice, bueno, ¿y por qué no miro la luz? ¿Sabes qué es producto de ello? Dice la palabra de Yahweh que la maldición no viene sin causa. Si hay algo que me está sucediendo y que no está yendo de la manera en que debería, es principalmente porque hay algo que no está funcionando dentro del núcleo familiar, dentro de mi trabajo, dentro de mi vida. Porque la palabra de Yahweh dice que Él es el que nos bendeciría y traería toda la bendición sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? Solamente una cosa te he demandado: que guardes y que pongas por obra todos sus mandamientos.
en guardar y poner su obra sus mandamientos son los que bendicen nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Qué difícil es, en verdad, te digo, que muchas veces puedes oír a un joven o a un niño y decir, no, es que mi papá no cree en Dios. Es que mi papá no cree, vamos a llamarle Dios de esta manera, no cree en Dios, no cree en esto, no cree en nada. Es que odia todo lo que tiene que implica todo lo que es de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con lo religioso. No, mi papá no quiere saber nada de ello. Mi papá todo odia, todo de ello. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo como padres? Y eso que nos sirve para nosotros como advertencia. De acercarnos. Así como viene, pero dice la palabra, pero yo soy Yahweh en Elohim, dice que perdona la culpa de los padres de la tercera y tercera generación, dice de aquellos que me honran y guardan mis mandamientos. Qué importante es. Es diferente. Cuando tú y yo venimos a Él, ¿quién es el que perdona todos nuestros pecados? Él. Que si a pesar de que si papá, mi mamá, mi abuelo, mi pariente dijo, y eso yo lo venía cargando sobre mi vida y había esa maldición cargando yo, pero en el momento que yo vengo y me entrego a Él y rindo mi vida a Él, en ese momento mis maldiciones, mis cargas son quebradas y empiezo a vivir una vida diferente y Él me da una nueva vida en ese momento y en ese instante. Y dice la palabra, dice, pero yo soy aquel que perdono, dice, la culpa de los terceros, de la tercera y cuarta generación sobre aquellos que guardan mis mandamientos. Cuando tú y yo venimos a ser guardadores de su palabra y de sus mandamientos, yo te digo, no hay maldición que pueda persistir en contra de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entender eso? Si tú miras la vida de Abraham, Abraham fue una persona que se le había prometido. Y le dijo a Abraham, ciertamente tu descendencia morará en tierra ajena, pero te bendeciré grandemente. Y vemos que bendijo la vida de Isaac y después Isaac vino a ser bendecido de la vida de Jacob. Pero ¿sabes por qué? Porque si tú miras detenidamente en las escrituras, no dice que Yahweh le dijo a Abraham, bueno, yo te voy a bendecir y porque eres tan bueno, Abraham, y no tienes que hacer nada, Abraham, yo automáticamente voy a bendecir la vida de tu hijo. ¿Sabes cuál fue el motivo que Yahweh pasó esa bendición a otra generación? Que su padre Abraham había hecho todo conforme Yahweh había pedido. Que una vez que Abraham guardó el pacto de Yahweh y fue obediente al pacto de Yahweh, Yahweh dijo a Abraham, ¿sabes una cosa, Abraham? Mi bendición que yo te prometí estará sobre la vida de tu hijo, porque es de una generación a otra generación. Y de una generación a otra, que cuando papá viene y es guardador de esa palabra, de esos mandamientos, y los viene y lo hace su estilo de vida, y eso que papá hace viene y transmite al hijo, el hijo viene a ser bendecido y el hijo camina en los mismos caminos, mis nietos van a ser bendecidos de la misma manera, pero es por una obediencia a los mandamientos y a la palabra de Yahweh. No viene solamente por que algo Yahweh dijo, te voy a bendecir y toda tu descendencia será bendecida. No, amado. Rompe mucho, déjame decirte, con lo que es a veces el concepto evangélico que muchas veces tenemos, sí. Pero tiene que haber una obediencia en nuestras vidas y en nuestros corazones para que mi descendencia pueda ser bendecida. Y eso depende de nosotros. Papá, queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Primeramente, como dijo Josué, yo mi casa serviremos a Yahweh. No es mi hijo y después yo serviré a Yahweh. Es mi casa. Yo y mi casa. ¿Por dónde empieza? Con uno. Con uno como padre. ¿Todos queremos el bienestar para nuestras casas? Sí. Todos. Pero ¿sabes qué es lo que implica? Que eso viene y confronta nuestras vidas. Si todo padre quisiera la bendición, ¿sabes por dónde tiene que venir? Por mi vida. Por aquí. Porque eso va a implicar de que si yo le voy a decir a mi hijo, tú tienes que hacer así, mi hijo me tendrá que viéndolo a mí hacer a mí primero. Que cuando yo hago y soy obediente y digo, hijo, no robes, porque la palabra de Yahweh dice esto. Hijo, no seas desobediente, porque la palabra de Yahweh dice eso. Y empiezo a enseñar, yo empiezo a ser el modelo más cercano de conducta y de la manera de ser delante de mi hijo. Y nunca lo que la sociedad dice está tan perdido. La sociedad dice que así como es el padre, son los hijos.
Y eso es una verdad. A veces empezamos a ser diferentes y empieza a serlo. Pero así como empieza a cambiar la vida de un hijo para mal, muchas veces cuando la vida se empieza a arreglar desde arriba, empieza a cambiar la vida del otro también de la misma manera. Pero es porque yo hice un pacto con Yahweh primeramente. Y eso implica el tener que cambiar mi vida para que la de otros sean cambiados. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. ¿Cuántos damos gracias? Y eso es Shavuot, amado. Shavuot no es una fiesta tan grande con un gran ceder ni tanto, pero habla mucho de nuestra vida, de nuestra relación con Él. Que si somos hacedores de sus mandamientos y de su palabra, nos irá bien. Dice, porque solamente una cosa te he declarado, oh hombre. Dice, y serás de especial tesoro y de exclusiva posesión tuya. Dice, una vez que guardes y que pongas por obra todos sus mandamientos. ¿Cuándo vamos a ser de su exclusiva posesión? Cuando mi vida y mi vida le digan, Padre, aquí están. Para servirte, para honrarte todos los días de mi vida. Y como dice tu palabra, no hay mandamiento que sea tan gravoso. Yo no sé si hay algo, y este es un buen tiempo para hacerlo. Si hay algo que no habíamos hecho y que sabemos que la palabra dice que deberíamos de hacer, hagámoslo, amado. Porque en el hacer está nuestra bendición. Porque nunca veremos las bendiciones. Déjame decirte, y con esto quiero terminar. Muchas veces podemos ser muy bien intencionados en todo. Pero déjame decirte, y es una verdad, y podrá sonar duro. Pero por más bien intencionado que yo pueda ser, si yo no hago, no sucederá nada. Porque si solamente el mundo viviera por las buenas intenciones que la gente tiene, toda la gente tiene muchas buenas intenciones, sí. Pero no por tener buenas intenciones el mundo ha cambiado. Y eso es una realidad. ¿Cuándo sucederá? Cuando empezamos a hacer la luz y empezamos a ser diferentes. Porque Yeshua dijo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo.